En el año 1573, bajo el velo perpetuo de la niebla en las montañas de Shikoku, un maestro de espada, con ojos que habían visto la sangre de 100 batallas y la calma de 1000 amaneceres, le hizo a su joven discípulo, Kenshin, una pregunta que desmanteló cada fibra de su ser. Dime, Kenshin, ¿quién es el verdadero enemigo en tu mente caótica? Kenshin, un joven samurái cuyo talento con la katana era innegable, pero cuyo espíritu era un torbellino de pensamientos y emociones incontrolables, respondió con la arrogancia de su juventud: Maestro, el enemigo es la distracción, el ruido del mundo, la provocación de otros guerreros, la injusticia de un señor que me despreció. Mientras Kenshin enumeraba sus demonios externos, su voz se elevaba, sus manos apretaban el aire, y el temblor que intentaba ocultar se hacía evidente. La furia, la frustración y la confusión danzaban en sus ojos. Él creía que su mente caótica era un simple efecto de un mundo caótico, una respuesta natural a las batallas y deshonras que había enfrentado. Estaba convencido de que, si pudiera controlar el mundo exterior, su mente encontraría la paz. Era una creencia que lo había llevado a victorias vacías y derrotas aplastantes, a momentos de furia que quemaban más que cualquier fuego. El maestro Hiroshi, sereno como un lago de montaña, levantó una mano, silenciando el torrente de palabras del joven. Su mirada penetró en el alma inquieta de Kenshin, y con una voz que era un susurro y un trueno a la vez, pronunció la verdad que lo haría tambalear: joven Kenshin, si tu mente es un pantano, no importa cuánta agua clara le añadas, seguirá siendo barro. El verdadero enemigo, la raíz de tu furia, de tu miedo, de tu agotamiento, no está en el campo de batalla, ni en el rostro de tu adversario, ni en las palabras de tu Señor. Está en cómo tu propia mente se rebela contra sí misma, en el caos que alimentas a cada momento, en la falta de disciplina para silenciar el clamor interno que te devora. El enemigo no es el mundo. Eres tú, en la forma en que permites que tu mente se rompa antes de que la primera espada cruce el aire. Ese golpe filosófico fue más cortante que cualquier katana, más doloroso que cualquier herida física. Kenshin sintió la vergüenza quemarle el rostro, pero también una semilla de revelación. El maestro no le ofreció consuelo, sino una verdad brutal que lo despojó de todas sus excusas. Le mostró que su mente caótica no era una condición a ser lamentada, sino un campo de batalla a ser conquistado, un dojo personal a ser disciplinado. Hoy, siglos después, esa misma verdad resuena en tu propia vida. No llevas una katana en el cinto, pero luchas batallas invisibles cada día. La misma furia que cegaba a Kenshin, ¿no te paraliza a ti en reuniones o discusiones? El agotamiento que sentía por la guerra constante, ¿no te agobia a ti, incluso después de una noche de sueño, porque tu mente nunca descansa? Esa sensación de fracaso, de oportunidades perdidas, de relaciones rotas por una palabra impulsiva, ¿no es el eco de las derrotas internas que Kenshin sentía? Tu mente, hoy, es un campo de batalla tan real como cualquier dojo feudal. Está llena de ruido, de juicios, de ansiedad, de resentimiento, de la necesidad de controlarlo todo. Y si no la disciplinas, te devorará desde adentro, como el maestro Hiroshi advirtió a Kenshin. No estás solo en este dojo. Muchos guerreros modernos llegan aquí con el mismo peso en el pecho, la misma furia silenciosa, la misma sensación de que su propia mente es su peor enemigo. Este no es un problema de debilidad, sino de falta de un método, de una disciplina milenaria para entrenar tu espíritu. El problema no es que sientas emociones, el problema es que tus emociones te gobiernan, te arrastran, te rompen. Pero, ¿y si te dijera que existe una disciplina, un principio ancestral forjado en la forja de la guerra y la meditación, que puede transformar esa mente caótica y esa furia explosiva en una fuerza silenciosa e inamovible? Un método tan potente que los maestros samurái lo consideraban la clave para permanecer íntegros incluso en los duelos más brutales. Un camino que te permitirá caminar ligero, con una calma inquebrantable, incluso cuando el mundo a tu alrededor arde. Hoy,
te revelaremos el principio asterisco Fudosin, la mente inamovible. Es la técnica japonesa para cortar la raíz del caos mental y la furia destructiva. No es una motivación pasajera, es una disciplina de guerra aplicada a tu mente, a tu vida moderna. Y si tienes la valentía de caminar hasta el final de este sendero, no solo entenderás la verdad que el maestro Hiroshi reveló a Kenshin, sino que aprenderás a aplicarla en tu propia existencia. Esta historia no es solo sobre un samurái en un Japón distante. Es sobre ti, aquí y ahora. Es una invitación a unirte a una estirpe de guerreros que aprendieron a levantarse una y otra vez, no porque nunca cayeran, sino porque se negaron a permanecer caídos, especialmente cuando la caída era interna. Si reconoces el peso de esta mente caótica en ti, si sientes la quemadura de esa ira que te devora, desciende a los comentarios ahora mismo y escribe: yo elijo levantarme una vez más de lo que he caído. Yo elijo la disciplina del guerrero. Haz de esta declaración tu primer compromiso. Porque a partir de aquí, no estamos hablando de teoría. Estamos entrando en el dojo. Lo que sucedió después de la confrontación de Kenshin con el maestro Hiroshi no fue consuelo, fue el comienzo de un entrenamiento brutal, una disciplina que cambiaría su vida para siempre. La maldición del caos y la furia interna, la espada de doble filo que devora al guerrero. En los anales del Japón feudal, se cuentan innumerables historias de samuráis cuyo cuerpo era un templo de acero, cuya técnica con la katana era impecable, pero cuyo espíritu era un torbellino. Kenshin, tras la revelación del maestro Hiroshi, no fue una excepción. Él era un joven guerrero de la provincia de Yamashiro, famoso por su destreza en los torneos, pero infame por la inestabilidad de su temperamento. Su mente era un campo de batalla constante, no por los enemigos externos, sino por el ruido incesante de sus propios pensamientos. Se comparaba con otros, revivía humillaciones pasadas, anticipaba fracasos futuros, y se ahogaba en un mar de autoexigencia. Este caos mental era el fértil suelo donde la semilla de la furia germinaba y crecía hasta convertirse en un árbol monstruoso que ensombrecía su existencia. La furia incontrolada, maestro Hiroshi le explicó, no era una simple emoción, era la mayor debilidad de un guerrero, el peligro oculto que destruía más samuráis que cualquier flecha o espada enemiga. Un guerrero dominado por la ira era un ciego empuñando una hoja afilada, capaz de cortar tanto a su aliado como a su adversario, y, peor aún, a sí mismo. Kenshin había sentido esa ceguera. Recordaba un duelo crucial en el que, provocado por una burla del oponente, había abandonado su postura perfecta para lanzar un ataque furioso y descoordinado, dejando una apertura que le costó una derrota humillante. La espada de su adversario no lo hirió, pero la vergüenza y el arrepentimiento le cortaron el espíritu. La mente caótica de Kenshin, llena de pensamientos acelerados, juicios, resentimientos y una incesante necesidad de control, era el motor de esta furia. Cada pequeña frustración, cada palabra malinterpretada, cada contratiempo en el dojo o en la vida diaria, era un catalizador. Su respiración se volvía superficial, su corazón se aceleraba y una niebla roja descendía sobre sus ojos. En esos momentos, Kenshin no pensaba, reaccionaba. Golpeaba, gritaba, o se retiraba en un silencio cargado de veneno, destruyendo puentes, oportunidades y, lo que era más grave, su propia paz interna. El maestro Hiroshi lo llamó el demonio interior, una bestia que se alimentaba de la falta de disciplina mental, de la incapacidad de Kenshin para observar sus propios pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos. Este demonio no usaba garras o colmillos, sino la propia mente de Kenshin, engañándolo para creer que la furia era una fuente de poder, cuando en realidad era una cadena. ¿Y tú? ¿Reconoces esta descripción? Quizás tu campo de batalla no sea un dojo, sino una discusión en casa, una reunión tensa en el trabajo, un atasco en el tráfico, o simplemente el ruido incesante de tus propias expectativas incumplidas. ¿Cuántas veces tu mente caótica te ha llevado a explotar en ira, a decir palabras de las que te arrepentiste al instante?
¿Cuántas oportunidades, cuántas relaciones, cuánta paz has sacrificado porque el demonio de la furia, alimentado por el caos de tus pensamientos, tomó el control? ¿Te sientes agotado, verdad? No es el agotamiento de un cuerpo que ha luchado todo el día, sino el de un espíritu que ha librado 10 batallas internas al mismo tiempo y ha perdido la mayoría de ellas. Cargas un peso invisible en el pecho, la culpa de las explosiones pasadas, el miedo a las futuras, la frustración de sentirte un impostor, de ser visto como fuerte por fuera, pero estar hecho pedazos por dentro. La verdad es que la mente caótica no es un estado natural, es una mente indisciplinada. Es una mente que se permite vagar sin rumbo, que alimenta cada pensamiento negativo, que se aferra a cada juicio y resentimiento como si fueran verdades absolutas. Y de este caos, la furia emerge como un fuego incontrolable. Un samurái que no podía controlar su mente era un samurái incompleto, sin importar su habilidad con la espada. Su energía se dispersaba, su foco se rompía, y su presencia se volvía inestable. Los maestros antiguos entendían que el primer dojo a dominar no era el campo de entrenamiento, sino el espacio entre las orejas. El problema no es que tengas emociones, sino que careces del asterisco método, la disciplina japonesa para observarlas, para entender su origen y para evitar que te secuestren. Has intentado motivarte, has intentado ser positivo, pero el demonio sigue ahí, esperando el momento justo para resurgir. Y cada vez que resurge, refuerza la creencia de que eres así, que no puedes cambiar, que estás condenado a ser una marioneta de tu propio temperamento. Pero el maestro Hiroshi no dejó a Kenshin en esa desesperación. Sabía que la comprensión de la enfermedad era solo el primer paso hacia la cura. Sabía que la mente caótica y la furia destructiva podían ser cortadas de raíz, no reprimiéndolas, sino transformándolas a través de una disciplina ancestral. Y no se trataba de una fuerza física, sino de un alineamiento interno, de una maestría que pocos conocían, pero que estaba al alcance de cualquiera que tuviera la valentía de entrenar. Lo que estaba a punto de ser revelado a Kenshin no era una táctica de combate, sino un principio de vida, una técnica prohibida que pocos entendían. Y este principio, conocido como Fudoshin, tenía el poder de silenciar el caos y desarmar la furia de una vez por todas. ¿Estás listo para conocerla? Fudoshin, la disciplina de la mente inamovible. Kenshin, abrumado por la verdad expuesta por el maestro Hiroshi, se sentía desnudo, vulnerable. Nunca antes había confrontado la furia y el caos en su mente como enemigos internos, sino como parte inevitable de su carácter. Fue entonces cuando el maestro Hiroshi, viendo la honestidad en el dolor de su discípulo, le reveló el principio que había transformado a generaciones de guerreros, asterisco Fudoshin, la mente inamovible. Fudoshin, dijo el maestro, no es la ausencia de miedo, ni la negación de la ira o la frustración. Es la capacidad de estar presente, enraizado en tu centro, sin ser arrastrado o perturbado por el torbellino de emociones internas o las provocaciones externas. Es como la raíz de un árbol centenario que permanece firme en la tormenta, mientras las hojas y ramas se agitan. No es rigidez, sino una calma profunda, un discernimiento que te permite observar el caos sin formar parte de él. Este no era un concepto que se pudiera entender con la lógica, sino una disciplina que debía ser forjada a través de la práctica. Los maestros samurái, en los templos remotos, entrenaban el Fudoshin como la técnica más prohibida y valiosa, no porque estuviera oculta, sino porque requería una confrontación brutal con el propio yo. Comprendían que un guerrero cuya mente estaba en constante agitación era un peligro para sí mismo y para su clan. Por eso, el Fudoshin se convirtió en la base de su fuerza, permitiéndoles transformar la energía bruta de la furia en una atención enfocada y la parálisis del caos en una acción decisiva. Para Kenshin, la idea de una mente inamovible parecía un sueño inalcanzable. Sus emociones eran como caballos salvajes galopando sin riendas.
Pero el maestro le explicó que el Fudoshin no se trataba de domar a la fuerza esas emociones, sino de cambiar la relación con ellas. Tú no eres la furia, Kenshin. Eres el observador de la furia. Y el observador nunca es movido por lo que observa, a menos que elija identificarse con ello. Esta fue la primera lección, simple en su enunciado, pero brutal en su aplicación. El maestro Hiroshi llevó a Kenshin a la cima de una montaña, en medio de la naturaleza indómita. Le ordenó sentarse en zazen, una forma de meditación, no en la comodidad de un dojo, sino en el frío, bajo el sol abrasador, con el viento azotando su rostro. Siente la furia que sube con la incomodidad, la frustración del caos en tu mente que se niega a callar. Pero no reacciones. Solo observa. Como el guerrero observa el ataque del enemigo. Si te lanzas a la batalla con cada pensamiento, ¿cómo lucharás la guerra real? Durante semanas, Kenshin luchó en su dojo interno. Intentaba meditar, pero su mente era un caos de recuerdos vergonzosos, resentimientos antiguos y preocupaciones por el futuro. La furia surgía con la inmovilidad. Quería gritar, huir, golpear algo. Pero la imagen del maestro Hiroshi, sereno como una roca, lo anclaba. El Fudoshin no te pide que no sientas, le decía el maestro, te pide que no seas arrastrado por lo que sientes. Que tu mente sea un lago profundo, no una superficie agitada por cada gota de lluvia. La disciplina del Fudoshin implicaba reconocer la aparición del caos mental y de la furia en sus primeras etapas, antes de que se convirtieran en una avalancha. Se trataba de un entrenamiento diario, no de un golpe de suerte. El maestro enseñó a Kenshin que cada pensamiento, cada emoción, era como un visitante en su casa. Él podía elegir si los invitaba a quedarse, si los alimentaba, o si simplemente los observaba desde la distancia y los dejaba partir. Esto era el asterisco método, la disciplina japonesa de Fudoshin. No era una técnica para suprimir, sino para transformar la relación del guerrero con su propia mente. Los samuráis que practicaban Fudoshin aprendían a transformar la energía de la ira en una precisión quirúrgica en el combate, en una calma estratégica en la toma de decisiones. No perdían el fuego del espíritu, sino que lo dirigían, lo enfocaban, en lugar de permitir que los consumiera. El Fudoshin era la llave para convertir la debilidad emocional en una fuerza inquebrantable, para que la mente, en lugar de ser un enemigo, se convirtiera en el aliado más leal. Este principio, esta disciplina ancestral, no es exclusiva de los guerreros del pasado. Tu vida moderna, con sus constantes demandas, sus provocaciones silenciosas, sus frustraciones diarias, es tu dojo. La mente caótica y la furia que sientes son tus adversarios. Pero con la disciplina del Fudoshin, puedes aprender a observarlos, a entenderlos y a elegir cómo responder. No se trata de eliminar las emociones, sino de alinear tu espíritu con un propósito mayor, de tal manera que ninguna provocación, ningún caos externo, pueda mover tu centro. Es el camino para que tu mente no sea un pantano, sino un lago de montaña, cristalino e inamovible. Kenshin estaba a punto de aprender cómo aplicar esta disciplina en el calor del momento, un protocolo que le permitiría desarmar la furia en segundos. El protocolo de los 10 segundos para el alineamiento mental. El maestro Hiroshi había revelado el principio del Fudoshin, la mente inamovible. Pero Kenshin, como muchos de nosotros, luchaba con la aplicación práctica. ¿Cómo podía un guerrero, acostumbrado a reaccionar en el calor del momento, aplicar este principio cuando el caos mental y la furia surgían con una velocidad cegadora? El maestro entendió que la teoría era inútil sin un método, un asterisco disciplina japonesa concreta y aplicable. Fue entonces cuando le enseñó a Kenshin el asterisco protocolo de los 10 segundos para el alineamiento mental. La furia, el caos, la reacción impulsiva, explicó el maestro, es como una chispa que se enciende. Si la dejas arder sin control por 10 segundos, se convierte en un incendio.
Pero si en esos primeros 10 segundos aplicas el agua de la conciencia, la chispa se apaga y el fuego nunca comienza. Este protocolo no era una fórmula mágica, sino un entrenamiento riguroso de la atención, un acto deliberado de intervención antes de que el demonio interior tomara las riendas. El protocolo de los 10 segundos se desglosaba en 3 pasos, ejecutados con la velocidad de un rayo asterisco. La pausa del guerrero, 1 a 3 segundos en el instante en que Kenshin sentía la primera punzada de ira, la tensión en el cuerpo, el pensamiento acelerado, el primer impulso de reacción, debía detenerse. No reaccionar, no hablar, no golpear. Solo pausar. Este es el momento más difícil y el más crucial, dijo el maestro. Es el punto de bifurcación donde eliges ser un esclavo o un maestro de ti mismo. Respira, Kenshin. Solo respira. No para calmarte, sino para crear un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Kenshin practicaba esto incluso en tareas mundanas, al sentir frustración con su comida, al ser interrumpido en el dojo, al ser provocado por el grito de un niño. La pausa era el primer corte contra el caos mental. La observación imparcial, 4 a 7 segundos después de la pausa, Kenshin debía dirigir su atención hacia adentro y observar lo que estaba sucediendo. Mira la furia como si fuera una nube en el cielo, Kenshin. No es tuya, solo pasa por tu conciencia. ¿Dónde la sientes en tu cuerpo? ¿Es calor en el pecho? ¿Tensión en los hombros? ¿Un nudo en el estómago? ¿Qué pensamientos acelerados acompañan a esa sensación? No juzgues, no te condenes. Solo observa, con la curiosidad de un científico y la distancia de un espectador. Este paso era el entrenamiento del Fudoshin en acción. Le enseñaba a Kenshin que él no era sus emociones, sino el espacio donde esas emociones aparecían. Al observar sin identificarse, la furia y el caos comenzaban a perder su poder hipnótico. El objetivo no era eliminar la emoción, sino desarmarla. La elección deliberada, 8 a 10 segundos. Una vez que Kenshin había pausado y observado, tenía la oportunidad de elegir su respuesta. Con esta pausa y esta observación, Kenshin, te has ganado la libertad. Ahora, pregúntate, ¿qué acción honra el camino del guerrero? ¿La furia que destruye o la calma que construye? ¿La reacción impulsiva que te debilita o la respuesta consciente que te fortalece? La elección no siempre era fácil, pero ahora era una elección, no una compulsión. A veces, la acción honrosa era el silencio. Otras, una palabra firme pero calmada. Otras, simplemente alejarse. Esta era la culminación de la disciplina, pasar de la reacción automática a la respuesta consciente. Kenshin entrenó este protocolo con una disciplina monástica. Al principio, fallaba constantemente. La furia y el caos mental eran hábitos arraigados de años. Se sentía avergonzado, frustrado. Maestro, le dijo una vez, es imposible. La furia es más rápida que yo. El maestro Hiroshi sonrió con una sabiduría infinita. No es una cuestión de velocidad, Kenshin, sino de repetición. No naciste samurái, te convertiste en uno con miles de golpes. Así también, no naciste con Fudoshin, lo forjarás con miles de pausas y observaciones. Este protocolo no se limitaba a los duelos o conflictos. Se aplicaba a todo. Kenshin lo usaba cuando esperaba impacientemente, cuando la comida no era de su agrado, cuando un compañero de entrenamiento lo provocaba. Cada pequeña interacción se convertía en un mini dojo, una oportunidad para practicar la pausa, la observación y la elección. Con cada repetición, el camino neuronal de la reacción impulsiva se debilitaba y el camino de la respuesta consciente se fortalecía. Su mente caótica, lentamente, comenzaba a encontrar un orden, una calma subyacente que antes parecía inalcanzable. Para ti, el guerrero moderno, este protocolo es tan vital como lo fue para Kenshin. Tu jefe,
Tu pareja, tus hijos, el tráfico, las redes sociales, todos son adversarios que pueden encender la chispa del caos y la furia. ¿Cuántas veces has deseado tener un botón de pausa en el momento de la ira? Este protocolo es ese botón. No necesitas un dojo de montaña, necesitas tu vida diaria. Practícalo en cada micro frustración. Asterisco cuando el mail que esperabas no llega. Asterisco cuando alguien te interrumpe bruscamente. Asterisco cuando tu plan se desmorona. Asterisco cuando sientes la primera ola de impaciencia. La disciplina del protocolo de 10 segundos es la llave para desarmar la furia antes de que te controle. Es el método japonés para transformar tu mente caótica en una fuente de fuerza, claridad y paz. No es fácil, pero es simple. Y con cada repetición, te acercas a la maestría. Lo que Kenshin descubrió en los meses siguientes de práctica constante fue que este protocolo no solo desarmaba la furia, sino que reescribía su propia identidad. La transformación de 30 días con Fudoshin, renacimiento de la mente inamovible. Los primeros días del protocolo de 10 segundos fueron una tortura para Kenshin. Su mente, acostumbrada al caos y la reacción automática, se resistía con todas sus fuerzas. La furia seguía surgiendo, a veces con más intensidad que antes, como un animal herido que se defiende con rabia. El maestro Hiroshi le dijo, la sombra más oscura aparece justo antes del amanecer, Kenshin. Es una buena señal. El demonio de la furia está sintiendo tu disciplina y lucha por su existencia. Pero Kenshin no era el mismo joven impulsivo del inicio. La semilla del Fudoshin había sido plantada, y con cada pausa, cada observación, cada elección deliberada, la regaba. El maestro lo mantuvo en un régimen de entrenamiento implacable durante 30 días, no solo en el dojo, sino en su vida cotidiana. Asterisco el protocolo de 30 días de Fudoshin se basaba en la repetición consciente asterisco asterisco. Asterisco semanas 1 a 2. La pausa obligatoria, Kenshin debía registrar cada vez que sentía el golpe de la ira o el caos mental. Incluso si fallaba en los 10 segundos, debía pausar al minuto siguiente, observar y reflexionar. La clave era la conciencia, no la perfección. Como un río que desgasta la piedra, la repetición constante de la pausa, aunque imperfecta, comenzaba a crear nuevos cauces en su mente. Aprendió a identificar los detonantes internos, pensamientos de comparación, resentimiento, y externos, provocaciones, frustraciones. Asterisco semanas 3 a 4. La observación compasiva, el maestro lo instó a practicar la autoobservación sin juicio. Cuando sientas la furia, Kenshin, no te golpees. Solo mira. ¿De dónde viene? ¿Qué historia te estás contando? ¿Es una vieja herida, una expectativa incumplida? Esta práctica le permitió a Kenshin desvincularse de la emoción. Empezó a ver la furia como un mensajero, no como su identidad. Poco a poco, la niebla roja que solía cegarlo comenzó a disiparse, reemplazada por una especie de calma curiosa. Empezó a notar los pequeños espacios entre sus pensamientos, momentos de silencio que antes le eran desconocidos. Su mente, antes un torbellino, ahora tenía momentos de quietud. Asterisco el punto de inflexión del día 21 asterisco asterisco alrededor del día 21, Kenshin experimentó un cambio profundo. No fue una iluminación súbita, sino un sutil desplazamiento interno. En un duelo de entrenamiento, un oponente lo golpeó por sorpresa con una vara, algo que en el pasado habría encendido su furia incontrolable. Esta vez, Kenshin sintió la chispa, pero la pausa se activó de forma casi automática. Observó la quemazón en su pecho, el impulso de devolver el golpe con una rabia desmedida, pero por primera vez, no se identificó. Respiró, eligió la calma y, en lugar de un ataque furioso, ejecutó una contraofensiva precisa y sin emoción. Ganó el punto, no por la furia, sino por la disciplina. El maestro Hiroshi, que observaba en silencio, asintió. Tu mente, Kenshin,
ya no es un esclavo. Está aprendiendo a ser un aliado. La práctica constante de Fudosin, día tras día, reprogramó la respuesta emocional de Kenshin. Su cerebro, antes cableado para la reacción rápida y explosiva, comenzó a crear nuevas vías neuronales para la calma y la respuesta consciente. La amígdala, la parte del cerebro que grita peligro, reacciona, disminuyó su dominio, mientras que el córtex prefrontal, el centro de la razón y la elección, se fortaleció. Kenshin no había matado sus emociones, sino que había despojado a la furia de su poder destructivo. La transformó en energía enfocada y presencia imperturbable. Al finalizar los 30 días, Kenshin no era un autómata sin emociones, sino un guerrero con una nueva identidad. La ira destructiva, aunque todavía surgía de vez en cuando, ya no lo controlaba. La veía, la reconocía, y la dejaba pasar como una nube. Su mente caótica había sido reemplazada por una claridad que le permitía ver los problemas con discernimiento, en lugar de reaccionar impulsivamente. Sus relaciones con sus compañeros mejoraron, su toma de decisiones se volvió más estratégica y su presencia en el dojo irradiaba una calma silenciosa que otros envidiaban. Había cultivado una ligereza interna, el peso de sus antiguas frustraciones y culpas había desaparecido. Esta transformación es el regalo del Fudosin para ti. Si aplicas esta disciplina japonesa de forma consistente durante 30 días, tu mente no será la misma. No es un truco, es neuroplasticidad en acción, forjada con la repetición y la intención. Te convertirás en alguien que puede. Asterisco desarmar la ira antes de que cause daño a tus relaciones o a tu reputación. Asterisco mantener la calma en situaciones de alta presión, pensando con claridad cuando otros entran en pánico. Asterisco sentir una ligereza interna, liberándote del peso de la mente caótica que te agotaba. Asterisco responder con intención, en lugar de reaccionar impulsivamente a las provocaciones del mundo. Asterisco cultivar una presencia inamovible, que te convierte en una roca en medio de cualquier tormenta, para ti y para aquellos que te rodean. Kenshin no buscó la victoria sobre sus enemigos externos, sino la maestría sobre su propio espíritu. Y al hacerlo, se convirtió en una leyenda de la que se decía que su mente era un lago tan profundo y sereno que ninguna piedra podía agitarlo. El Fudosin no elimina la vida, la intensifica, permitiéndote vivirla con una presencia total y una fuerza silenciosa que antes solo podías soñar. El camino no es fácil, pero la recompensa es la libertad. La historia de Kenshin no termina con un gran duelo sangriento, sino con una transformación interna que resonó más fuerte que 1000 tambores de guerra. Él no se convirtió en el samurái más poderoso del Japón feudal por su fuerza física, sino por la maestría de su mente. El maestro Hiroshi había plantado la semilla del Fudosin, la disciplina de la mente inamovible, y Kenshin la había nutrido con la repetición, el desconcierto y la honestidad radical. Volvió a su clan, no con la arrogancia de la juventud, sino con la calma de la sabiduría. Cuando las provocaciones surgían, ya no reaccionaba con furia. Cuando las decisiones difíciles se presentaban, su mente no caía en el caos, sino que encontraba la claridad en la quietud. Observaba, pausaba, elegía. Se convirtió en un consejero de su señor, un pacificador entre clanes, no porque evitara el conflicto, sino porque su presencia, su asterisco Fudosin, hacía que el conflicto destructivo fuera imposible. Su mirada inamovible comunicaba una fuerza que no necesitaba gritar para ser reconocida. Su energía estaba alineada, no dispersa. Era un guerrero que caminaba ligero por la vida, liberado de las piedras invisibles del resentimiento, el miedo y la aprobación externa que antes cargaba. Su legado no fue el número de cabezas cortadas, sino el número de corazones calmados y mentes inspiradas por su ejemplo. Kenshin enseñó que la verdadera victoria no es sobre el enemigo de afuera, sino sobre el caos y la furia que habitan dentro. Él no se hizo invencible porque nunca perdiera, sino porque había aprendido la disciplina de no permanecer caído,
de no ser arrastrado por ninguna emoción destructiva. Su vida se convirtió en un testimonio silencioso del poder del Fudosin, una asterisco disciplina japonesa que trascende épocas y culturas. Y ahora, esta misma lección, este mismo camino, se extiende a ti. Tu vida no es un dojo feudal, pero tus batallas internas son tan reales y devastadoras como las de Kenshin. Tu mente caótica, tus explosiones de ira, tu agotamiento silencioso, tus momentos de congelamiento por miedo, todos son ecos de los demonios que Kenshin enfrentó y dominó con la disciplina del Fudosin. No se trata de una solución rápida, de un life-hack moderno. Se trata de una reconstrucción interna, ladrillo a ladrillo, día tras día, de la forma en que tu mente opera. Muchos se excusan, mi vida es demasiado estresante, soy así por naturaleza, ya he intentado cambiar mi temperamento y no he podido. Pero el maestro Hiroshi habría respondido, el estrés es una elección. La naturaleza es moldeable. Y el fracaso solo es un fin si te niegas a levantar una vez más. Tu mente caótica no es tu destino, es un hábito. Y como cualquier hábito, puede ser desmantelado y reemplazado por una disciplina más fuerte. No tienes tiempo para un dojo de montaña, pero tienes 10 segundos en cada momento de chispa. No necesitas meditar horas al día, pero puedes practicar la pausa, la observación y la elección en cada microinteracción. El camino del Fudosin no te pide que seas perfecto, sino que seas persistente. Te pide que aceptes el desconcierto de observar tu propia ira sin reaccionar, el tedio de la repetición, la incomodidad de confrontar tus propias debilidades. Pero el precio es pequeño comparado con la libertad que obtendrás, la libertad de no ser una marioneta de tus emociones, la libertad de caminar con ligereza y claridad, la libertad de elegir cómo respondes al caos del mundo. Cuando aplicas la asterisco disciplina japonesa del Fudosin, no solo silencias la furia, cultivas la capacidad de estar completamente presente en cada momento. Esa presencia, esa calma inamovible, es la verdadera arma del guerrero moderno. Te permitirá escuchar mejor, decidir con más lucidez, construir relaciones más fuertes y, lo más importante, sentir una paz profunda y duradera que ninguna circunstancia externa puede robarte. Esta no es una filosofía bonita para leer en un libro. Es un protocolo de guerra interior, probado en los campos de batalla de la mente durante siglos. Si Kenshin, un joven impulsivo y caótico, pudo transformar su vida con la práctica diaria, ¿qué te detiene a ti? No subestimes el poder de un pequeño acto de disciplina repetido miles de veces. Una pequeña pausa, una pequeña observación, una pequeña elección, pueden reescribir la historia de tu mente. La mente que una vez te destruyó, puede convertirse en tu mayor fortaleza. El dojo está abierto, y el camino está esperando. Kenshin continuó su camino, no como un ermitaño aislado, sino como un pilar en su comunidad. Su calma no era una máscara, sino la manifestación externa de una profunda disciplina interna. Había entendido que la vida es un dojo continuo, y que cada interacción, cada desafío, cada silencio, era una oportunidad para practicar Fudosin. Aprendió que la mente inamovible no se lograba una vez y para siempre, sino que se cultivaba día tras día, golpe a golpe, al igual que el herrero forja su espada. Pero no todos los guerreros eligieron este camino. Muchos continuaron ciegos, arrastrados por la marea de sus propias emociones. Vieron la calma de Kenshin como un don innato, no como el fruto de un entrenamiento brutal. Se aferraron a sus excusas, a su identidad de soy así, a la comodidad de la reacción impulsiva. Creían que la vida era una serie de eventos que simplemente les sucedían y se negaban a asumir la responsabilidad de su respuesta interna. El maestro Hiroshi solía decir, la verdadera tragedia de un guerrero no es la derrota en combate, sino la derrota de su propio espíritu. Y la derrota más silenciosa es la de aquel que nunca elige luchar la batalla interna, prefiriendo vivir en el caos de su propia mente hasta que ésta lo devora por completo. Este es el peso de no elegir, la maldición de no aplicar una disciplina.
Significa cargar con el resentimiento hasta que envenena cada relación. Significa explotar en furia y vivir en un ciclo interminable de arrepentimiento. Significa sentirse agotado, vacío, porque tu energía se dispersa en 1000 batallas mentales que nunca ganarás. Si no eliges entrenar tu mente, si no aplicas la disciplina del Fudoshin, seguirás siendo el esclavo de tu mente caótica. El mundo no se volverá más silencioso, tus provocaciones no desaparecerán. Y tu capacidad de vivir con propósito, de construir algo significativo, de experimentar una paz verdadera, será constantemente saboteada por el demonio que vive dentro de ti. No es una condena, sino una consecuencia inevitable. Pero no tiene por qué ser así. Este dojo está abierto. Este camino está disponible. La sabiduría de los antiguos samuráis no es un cuento de hadas, es un mapa para la guerra interna que estás librando. No te pide que seas perfecto, sino que seas valiente. Valiente para pausar, valiente para observar, valiente para elegir. Valiente para enfrentar la furia y el caos en tu mente, no con más furia, sino con la calma de la disciplina. Kenshin, el samurái que una vez fue un torbellino de ira y confusión, se convirtió en un faro de calma y presencia. Él es la prueba viviente de que la transformación es posible, no a través de la magia, sino a través de la asterisco disciplina japonesa más ardua, la maestría de uno mismo. Tu propia historia de renacimiento te está esperando. ¿Elegirás el camino de la mente inamovible o el peso de la mente caótica? La decisión es tuya. Si la historia de Kenshin ha resonado con algo que vive dentro de ti, si sientes la quemazón de esa ira silenciosa o el agotamiento de una mente caótica, no te pido un comentario vacío. Te pido una decisión. Una decisión que honre al guerrero que sabes que puedes llegar a ser. Esta no es una filosofía bonita para el fin de semana. Es un entrenamiento de guerra interior, y como tal, requiere compromiso. Si estás dispuesto a tomar el primer paso, a comprometerte con la disciplina del Fudoshin en tu vida, no solo en la teoría, sino en la práctica diaria. Desciende a los comentarios y escribe, mi mente es mi dojo, y elijo la calma inamovible del Fudoshin. Esta declaración no es solo texto, es tu primer golpe, tu primer corte contra el demonio del caos y la furia que ha intentado gobernarte. Es un compromiso público con tu propio camino, con tu propia transformación. Los guerreros que escriban esto aquí, no serán olvidados. Sus nombres se unirán simbólicamente a esta estirpe de aquellos que eligen levantarse una vez más de lo que han caído. Y si sientes que este dojo, esta comunidad, te ofrece la guía y la fuerza que necesitas para caminar este sendero, no te suscribas por inercia. Inscríbete por respeto al guerrero que estás intentando forjar. Al unirte a esta comunidad, te sientas con nosotros, hombro con hombro, para recibir las próximas instrucciones de esta guerra silenciosa. El entrenamiento no termina aquí, apenas comienza.